De empezar con la charla de Martín, les comento las próximas reuniones, que están todos invitados, por supuesto. El martes que viene a las 14:30, también por Zoom, va a hablar el doctor Lisandro González sobre el plazo de prescripción derivado de las acciones de la Ley de Seguro, un comentario a fallo de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de acá de Rosario. Y el 29 de agosto va a hablar la doctora María Gabriela Pequinenda, también a las 14:30 horas por Zoom, que nos va a hablar sobre que la negativa a realizarse el test de alcoholemia no es causa de exclusión de cobertura. Y bueno, ¿les parece que vayamos presentando al disertante de hoy? El doctor Martín Sapiola Guerrico, que es un placer, como siempre, escucharlo, que nos va a hablar sobre nuevos seguros para la era digital, on demand y use basis. El doctor Sapiola Guerrico, socio fundador del estudio Sapiola Guerrico y Asociado, es miembro de la comisión directiva de AIDA, se especializa en seguros, en responsabilidad civil, en litigios complejos y nuevas tecnologías, y también da clases, entre otras cosas, como profesor invitado en la UBA, en la UCA y en la Universidad de San Andrés. Bueno, Martín, si querés comenzar con tu disertación. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, estamos viviendo una revolución tecnológica única en la historia de la humanidad. Nunca antes en la historia del ser humano se experimentó una transformación semejante, ni con la invención de la rueda, la introducción de la imprenta o la invención del motor a combustión. Con la introducción de las computadoras en la actividad humana y la interconexión de las mismas en lo que hoy conocemos como Internet, lo que cambió todo. Pero como ustedes saben, las computadoras solo pueden entender y procesar información que esté expresadas en unos y ceros, o sea, en los dígitos 1 y 0, que se corresponden con la posición de circuito cerrado que deja pasar la electricidad o circuito abierto que no deja pasar la electricidad. Lo único que entiende básicamente una computadora. Y es por eso, por la expresión en dígitos, unos y ceros, que hablamos de tecnología digital, comunicación digital, fotografía digital, etc. Gran parte de nuestra vida hoy en día se desarrolla a través de canales digitales. Nos comunicamos entre nosotros en forma digital, trabajamos de manera digital, contratamos bienes y servicios por canales digitales. Es por eso un poco que se habla de que vivimos en la era digital. Pero la era digital le demanda a la actividad aseguradora soluciones que los seguros convencionales no están en condiciones de proveer. Y por otra parte también, estas tecnologías solo los pueden proveer productos que estén apoyados en tecnologías digitales. Y por otra parte, estas tecnologías le permiten al seguro cumplir funciones que nunca antes hubiéramos imaginado. Las dos modalidades de seguros que vamos a ver hoy, el seguro on demand y el seguro usage based, ejemplifican esto que estamos diciendo. Empezaremos por el seguro on demand. Hablábamos de las necesidades de la economía digital que no pueden resolver los seguros convencionales. Hoy las personas tienden a buscar la satisfacción inmediata de sus deseos, ¿no? Sean estos meros deseos como comprar una pizza o la rápida solución de un problema, sacar una partida, contratar un viaje.
Asimismo, como todo organismo vivo, los seres humanos siguen el principio del mínimo esfuerzo. Es un principio que busca que todo organismo conserve de la mejor manera posible su energía. Entonces, esto se logra, el principio del mínimo esfuerzo es lograr un objetivo con el menor esfuerzo posible. Pueden acceder a todo tipo de bienes o servicios. Comprar cualquier cosa, contratar, como dijimos antes, contratar un paquete subturístico, obtener una partida de nacimiento, simplemente desplazando su pulgar por la pantalla del celular. Bueno, resulta que pretende lo mismo para contratar y gestionar su seguro. Cuando hablábamos de las necesidades de la economía digital que no pueden resolver los seguros convencionales, no sé si ustedes habrán oído hablar de la sharing economy o economía colaborativa, ¿no? Básicamente la economía colaborativa es un mercado que utiliza plataformas digitales para conectar la oferta y la demanda de activos o servicios infrautilizados. ¿Qué queremos decir con activos o servicios infrautilizados? Por ejemplo, Airbnb. Yo tengo un departamento en la costa al que voy todos los meses de enero de todos los años. Bueno, el resto del año no lo utilizo, está infrautilizado. Bueno, yo puedo a través de la plataforma de Airbnb ceder su uso a terceros mediante el pago de una suma de dinero. Otro ejemplo, Uber. Yo tengo un auto, lo uso básicamente para ir al trabajo y de camino al trabajo dejo a mis hijos en el colegio. El resto del día no lo uso. Bueno, yo puedo a través de la plataforma Uber o otras similares utilizarlo para transportar pasajeros y obtener así un beneficio económico adicional. Ahora, ¿qué problema implica esto para el seguro? Dado que el bien en cuestión sea el inmueble o el vehículo, tienen un uso particular y un uso comercial en forma alternativa e intermitente, los servicios convencionales tienen dificultades para cubrirlo. Los seguros que conocemos, ustedes están organizados básicamente en base de este tipo, ¿no? Uso personal o uso particular o uso comercial. ¿Por qué es esto? Porque el uso comercial implica un mayor riesgo que el uso particular. Si yo tengo un auto para uso particular, el riesgo está que choque mientras lo estoy usando o trasladando a alguien de mi familia, punto. Quizás 1 o 2 viajes por día. En el uso comercial pueden ser 20 viajes por día. Siempre estoy llevando a terceros, así que siempre voy a tener una responsabilidad frente a terceros ante un accidente. Por eso es que los seguros convencionales, lo contratamos o para uso comercial en un seguro automotor, para uso comercial, por ejemplo, si tengo un remis, o para uso particular si no hago un uso comercial. Lo mismo con un inmueble. Pero en estos ejemplos de economía colaborativa, donde se alterna intermitentemente el uso, o sea, yo estoy llevando a mis chicos al colegio, 1 hora después estoy transportando pasajeros, o sea, alterno intermitentemente uno y otro uso. El seguro, perdón, me parece que me olvidé, me pasé una, no. El seguro on demand, ¿cómo resuelve esta cuestión? La cobertura está directamente vinculada al tiempo en que el bien asegurado está en uso y sujeto a riesgo, por contraposición a los seguros tradicionales donde la cobertura se activa por periodos fijos y usualmente largos. La cobertura se inicia con la emisión de la póliza y concluye cuando concluye el periodo
previsto en la póliza. En cambio, en el seguro on demand, el seguro puede ser activado o desactivado, ya sea en forma manual por el asegurado, como si fuera un interruptor on-off en el celular, o en forma automática de acuerdo a lo pactado en la póliza respectiva. Uber, como los ejemplos que dimos antes en Uber o Airbnb. El cliente, además, otra característica, el cliente puede contratar el seguro en forma digital desde su smartphone o su computadora sin interactuar directamente con un intermediario o representante de la aseguradora. Todo se realiza en forma digital y en forma directa. Entonces, yendo a las diferencias, repasando las diferencias de activación de cobertura entre el seguro on demand y los seguros convencionales, tenemos que los seguros convencionales otorgan cobertura por un periodo fijo, la cobertura normalmente se activa con la suscripción del contrato y cesa cuando la vigencia del seguro ha concluido. En los seguros on demand, la vigencia del contrato y la activación de la cobertura no necesariamente coinciden. Si bien la activación tiene que suceder durante la vigencia del contrato, no puede suceder fuera de la vigencia del contrato. Otra diferencia esencial con los seguros on demand y los seguros convencionales, el cálculo de la prima. Los seguros de periodo fijo, con cobertura activa durante toda su vigencia, permiten que la aseguradora forme pools de asegurados con riesgos homogéneos en cuanto a su extensión temporal. Tengo 50.000 pólizas cuyo periodo es 1 año y entonces la existencia de un pool de 50.000 pólizas de riesgos homogéneos me permiten recurrir a la ley de los grandes números y a las estadísticas para aplicar una prima pura adecuada para ese tipo de riesgo que estoy cubriendo. Los espacios de tiempo en los que es más probable que ocurra un siniestro se compensan con los lapsos donde esta probabilidad es baja. Entonces, por ejemplo, yo uso siempre el ejemplo del dominguero, ¿no? La persona que saca el auto solo el fin de semana. Acá tenemos, lo podemos ver en los gráficos que están sobre la derecha. Yo tengo un periodo de 16 días. La cobertura está activa durante todos los 16 días, tanto en los periodos de valles, que se llaman en estadística, donde hay un bajo riesgo, como en los picos, donde hay un alto riesgo, que serían los fines de semana. Pero ¿qué pasa? En este seguro convencional y con esta forma de cálculo de prima, los asegurados de bajo riesgo terminan subsidiando los de alto riesgo. O sea, el dominguero que solo lo usa el fin de semana termina subsidiando a la persona que lo usa toda la semana, porque ambos pagan la misma prima. En el seguro on demand o a demanda, el asegurado razonablemente activará su cobertura en los periodos de mayor probabilidad siniestral. Siguiendo nuestro ejemplo, razonablemente el dominguero activará la cobertura al comienzo del fin de semana y la desactivará cuando termine. Lo podemos ver acá en el gráfico a la derecha, más abajo. Lo rosadito es la cobertura activa. Entonces se activa el fin de semana, se activa los 2 fines de semana. Durante la semana está desactivada. Entonces podemos ver que en el seguro on demand básicamente todos son picos durante la cobertura activa y no hay valles. El seguro on demand no existe un subsidio cruzado entre asegurados. Cada uno paga por el tiempo en que la cobertura está activa. Entonces, nuestro dominguero podrá a mediano plazo pagar significativamente menos prima que un usuario intensivo. Ahora, analizando la normativa
legal argentina. ¿Están habilitados los seguros on demand? ¿Existe la posibilidad de otorgar seguros on demand? Bueno, entonces hacemos un breve repaso por la normativa y tenemos que artículo 11 de la póliza deberá contener los riesgos asumidos, el momento desde el cual estos se asumen y el plazo. Periodo de seguro, artículo 17. Se presume que el periodo de seguro de 1 año, salvo que por la naturaleza del riesgo la prima se calcule por tiempo distinto. Comienzo y fin de la cobertura, artículo 18. La responsabilidad del asegurador comienza a las 12 horas del día en que se inicia la cobertura y termina a las 12 horas del último día del plazo establecido, salvo pacto en contrario. Por último, el reglamento de la actividad aseguradora, en el punto 25.1.1, cuando habla de los contenidos de la póliza debe contener los siguientes elementos: fecha de inicio y fin de cobertura. Obviamente, la ley de seguros se dictó en 1968, solo existían los seguros convencionales. Pareciera a prima facie que la ley tiene presente un plazo prefijado, pero después vemos que que hay excepciones en la propia ley de seguros que indican lo contrario. En el artículo 123, cuando se habla del seguro de transporte, indica que el seguro se puede convenir por tiempo o por viaje. O sea, eso lo vemos: seguro de transporte terrestre, seguro de transporte marítimo, seguro de transporte aéreo. El seguro se activa con el viaje. En tiempos pasados los viajes se comunicaban todos los fines de mes y en base a eso se calculaba la prima. Pero está perfectamente previsto en la ley de seguros que la cobertura esté activa por un periodo distinto que el periodo de vigencia de la póliza. Y más recientemente, la resolución 615 del 2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuando establece la cobertura de vehículos intervinientes en un servicio convenido por intermedio de una plataforma tecnológica, caso Uber, Cabify, etc., prevé que la cobertura se activa mientras el vehículo se encuentre brindando un servicio de transporte de personas o cosas por intermedio de una plataforma tecnológica. Es decir, mientras se esté desarrollando el viaje contratado. O sea, yo pido el Uber, me subo, está toda la cobertura fija, toda la cobertura activa. Mientras estoy viajando, me bajo del Uber, se desactiva la cobertura. Vuelvo a la cobertura de vehículo particular. Y por otra parte, otro elemento que nos muestra que no necesariamente la cobertura tiene que coincidir con el plazo de vigencia del seguro es que la doctrina, tanto nacional como internacional, define 3 categorías en cuanto a la duración del contrato de seguros. La duración formal es el tiempo por el cual existen las relaciones de seguros. O sea, inicio de vigencia, suscripción del contrato, fin de la vigencia. Esa es la duración formal del contrato de seguro. La duración material, acá viene lo interesante, es el plazo durante el cual el asegurador soporta el riesgo. En nuestro ejemplo de Uber, soporta el riesgo solo cuando hay un viaje en curso. Y la duración técnica es lo mismo, pero vinculado con la prima. Es el plazo por el cual se debe imputar la prima pagada. En este caso se imputa mientras el viaje está activo y solo si existen viajes. Dicho esto, si bien no se encuentran dificultades normativas a priori para el desarrollo del seguro on demand en la Argentina, yo creo que sería importante que la superintendencia estableciera, mencionara expresamente los seguros on demand y los plazos cortos y los plazos intermitentes. Así lo hace la normativa brasilera,
que establece claramente todas las características de estas coberturas intermitentes. Puede pensarse que es redundante, pero es un mensaje que entiendo sería tranquilizador para los aseguradores, sabiendo que están claramente dentro de los márgenes de la cobertura vigente. Bueno, acá terminamos con el seguro on demand. No sé si ustedes quieren hacer preguntas ahora vinculadas con esto, o tratamos el seguro usage base y después al final de la exposición hacen todas las preguntas que tienen ganas. Ustedes díganme qué es lo que prefieren. Si preguntar ahora sobre seguros on demand o dejamos todo para el final. Dejamos las preguntas para el final. ¿Alguna opinión? A mí me parece que la tendríamos que dejar para el final, porque si no, a lo mejor vamos a insumir todo el tiempo del segundo tema, con las preguntas. Perfecto, perfecto. Es tu opinión, no sé vos qué decís, Silvia. Sí, puede ser para el final y que sigamos avanzando. Me parece bien. Muy bien. Entonces pasamos al seguro usage based. Voy a tener que compartir. ¿Lo ven o tengo que compartir de vuelta? Supongo que tengo que compartir de vuelta. Compartilo No se nuevo. ve. Ahí está, ¿lo ven? Ahora sí. Perfecto. Bueno, acá los seguros usage based o basados en el uso, hablamos de un cambio de paradigma en la actividad aseguradora y ahora les voy a explicar por qué entendemos que se trata de un cambio de paradigma. Previo a todo, tengo que hablarle del problema de la asimetría informativa o la información asimétrica en la actividad aseguradora. Desde que el seguro existe, los aseguradores han enfrentado el problema de la asimetría informativa. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las aseguradoras tienen mucho menos información que sus potenciales asegurados sobre el riesgo que habrán de cubrir. Ejemplos. Si una persona pretende contratar un seguro automotor, solo él sabe si utiliza su vehículo con poca o mucha asiduidad, si recorre rutas seguras o riesgosas, si tiene un estilo de conducción prudente o arriesgado. En otra rama del seguro, si alguien se presenta a contratar un seguro de vida, es probable que solo él conozca si ha sido diagnosticado muy recientemente con una enfermedad terminal, o si tiene un modo de vida activo sedentario, o en general qué tipo de actitud de cuidado tiene con respecto a su salud física, ¿no? Psicofísica. No solo, entonces la afirmación asimétrica ocurre cuando dentro de una negociación, no solo las negociaciones de seguros, uno de los partícipes tiene mayor conocimiento que su contraparte respecto al objeto de la transacción. Esto ocurre en distintos mercados verticales. Por ejemplo, en el otorgamiento de créditos, el que otorga el crédito no sabe si digamos, solo el tomador del crédito sabe si tiene intención de devolverlo, de repagarlo, cuál es su real situación financiera en detalle. El otorgante del crédito no lo sabe. Ni hablar cuando uno compra un auto usado. De repente piensa que tiene 50.000 kilómetros y tiene 200.000. No sabe cómo lo usó el dueño anterior. Entonces, esto concretamente en el negocio de seguro produce efectos negativos, tanto en la etapa precontractual, antes de contratar el seguro, que se llama selección adversa o antiselección, como en la etapa postcontractual, que llamamos riesgo moral al fenómeno. La selección adversa o antiselección ocurre cuando la aseguradora, por ignorar información sustancial, decide asegurar un riesgo que de otra forma no hubiera asegurado, o aplica una prima distinta a la que habría aplicado de conocer la información en cuestión. Por eso le llamamos selección adversa o antiselección. Seleccionar es elegir lo más conveniente,
Con la antiselección no siempre se elige lo más conveniente o se lo tarifa adecuadamente. Y son los mismos ejemplos que vimos antes, ¿no? El seguro de vida, que el asegurado oculta su condición de fumador, le doy una póliza con una prima de no fumador que tiene mucho menor riesgo que el del fumador. El automotor, el seguro automotor, por ejemplo, me oculta el asegurado que hace un uso comercial de vehículo, le doy prima de auto particular, le estoy dando una prima mucho más barata de la que correspondería. Las aseguradoras procuran neutralizar los efectos de esta carencia de información, de esta información asimétrica, información que es específica, si es fumador o no es fumador, uso comercial o no comercial, utilizando información estadística. Pero la información estadística es genérica, no es detallada. Ello actúa en desmedro de los asegurados de menor riesgo, quienes terminan subsidiando el costo del seguro de quienes se exponen más. Porque si yo no soy fumador, o si yo soy un conductor muy prudente, pago la misma prima que el conductor imprudente, entonces también lo termino subsidiando. Y esto produce un fenómeno adicional que se llama autoselección adversa. Normalmente los asegurados con mayor propensión al riesgo, o sea, los conductores más imprudentes, son los que contratan el seguro porque consideran que el precio es adecuado. Yo soy un rompecoches total, esta prima es bastante razonable para mí. El conductor prudente, prolijo, de repente dice, no, esto es carísimo para mí, yo soy muy cuidadoso con mi auto. Además de las estadísticas siniestrales, que como vimos son una solución muy imperfecta, también existen mecanismos contractuales y normativos, como cláusula de exclusión. Caigas o no esta cláusula, yo de antemano te digo que este riesgo no lo cubro. Declaraciones detalladas de salud y exclusión de enfermedades preexistentes, y después la famosa nulidad de cobertura por declaración falsa o reticencia. Yo oculté un dato relevante relativo al riesgo y eso implica la nulidad de la cobertura. Después tenemos los efectos negativos de la información asimétrica postcontractuales, el llamado riesgo moral que los sajones llaman moral hazard. El riesgo moral se produce una vez, también habrán oído hablar de riesgo subjetivo, que es el mismo concepto. El riesgo moral se produce una vez contratado el seguro, cuando el asegurado, por el mero hecho de tenerlo contratado, modifica su conducta frente al riesgo. Y este cambio de conducta es facilitado por el hecho de que la aseguradora no puede observarlo, controlarlo permanentemente, no sabe lo que está haciendo o no está haciendo. Por ejemplo, si el asegurado comienza a ser más descuidado, por ejemplo, dejar el vehículo con las llaves puestas, o resulta que retira una alarma antirrobos que tenía instalada porque le cuesta caro la suscripción, o se vuelve más imprudente en su estilo de conducción. A nivel contractual, existe una forma de moderar este llamado riesgo moral, que es el establecimiento de una franquicia o deducible. O sea, básicamente el asegurador asocia, el asegurador asocia al asegurado en un posible eventual resultado siniestral. Entonces, yo puedo empezar a conducirme de manera más imprudente, pero si ocurre un siniestro, yo voy a tener que pagar una parte de ese siniestro. Entonces, eso normalmente alienta a ser más cuidadoso, porque voy a tener que sacar la billetera, si bien solo en parte. Ahora, imaginemos, ¿qué ocurriría si las aseguradoras pudieran contar con información relevante y en tiempo real sobre la manera en que los asegurados utilizan los bienes cubiertos, o sobre los hábitos de los asegurados que impactan en su salud personal? Aún más, ¿qué pasaría si la aseguradora pudiera ajustar dinámicamente la prima en base a la información que recibe?
estás conduciendo prudentemente, vas a pagar menos prima que si estás conduciendo imprudentemente. Bueno, eso ya existe gracias al llamado seguro basado en el uso seguro usage-based. Ahora vamos a hablar de las tecnologías involucradas en el seguro basado en el uso, que son las que han permitido, en definitiva, que se desarrolle este producto, esta modalidad de seguro. Esto ha sido posible gracias al marcado desarrollo de las tecnologías como la telemática, Big Data y la inteligencia artificial, que permite que las aseguradoras puedan obtener una enorme cantidad de datos enviados electrónicamente desde el vehículo, el hogar o la propia persona asegurada. El hogar, los sensores de humo, etcétera, etcétera. La persona del asegurado, los relojes inteligentes que pueden transmitir información relativas a nuestra persona. Y entonces eso permite al asegurador tener un perfil constantemente actualizado del riesgo que asegura. Veamos las tres tecnologías por separado. La telemática es la aplicación de las técnicas de la telecomunicación y la informática a la transmisión a larga distancia de información computarizada. Dispositivos y sensores móviles que están ubicados en el auto, en el hogar, en la persona, pueden recabar datos y transmitir esa información al asegurador, transmitirla a distancia. Ahora, toda esa información que se transmite son datos no estructurados, o sea, no son una planilla Excel con columnas y filas que indican, bueno, sexo, edad. No, son horarios, velocidades, imágenes, señal de frenado, señal de aceleración, en cantidades fenomenales. Es la tecnología de Big Data la que permite, gracias a la enorme potencia de computación que tienen hoy las computadoras, permite seleccionar y validar los datos relevantes y útiles para el asegurador. En todo ese mar, tsunami de información, pueden captar lo útil y relevante. Pero por último, bueno, ¿qué hago con los datos útiles y relevantes si no puedo sacar conclusiones rápidas en tiempo real para que resulten útiles? Y ahí entra en juego la inteligencia artificial, que permite sacar conclusiones de los datos recibidos detectando patrones, digamos. Básicamente la inteligencia artificial, el machine learning, detecta patrones en base a toda la información recibida, y eso le permite elaborar un perfil del riesgo asegurado y detectar situaciones de alto riesgo en el mismo exacto momento en que se presentan. Yo ahora les voy a contar un poco cómo fue evolucionando el seguro usage-based usando el seguro de ejemplo, el seguro automotor. ¿Por qué? Porque fue el seguro en el cual primero se desarrolló la modalidad basada en el uso. En 1996, una aseguradora americana llamada Progressive patentó una combinación, un dispositivo, un GPS instalado en el vehículo unido al teléfono celular ya existente en esa época, para poder tener información permanente de cuál era el kilometraje recorrido por el vehículo. Y entonces ajustaba la prima en base al kilometraje recorrido, porque obviamente cuanto más uno está subido en el auto y más kilómetros recorre, más está sometido a riesgo. Y ese es el llamado Pay as you drive, pague según cuánto conduce. Después esto evolucionó. La aseguradora, gracias a distintos dispositivos, pudo determinar el estilo de conducción del asegurado en base a los datos que recibía mientras éste conducía. Y esto me permitía ajustar la prima que habrá de cobrar en base a la concreta exposición al riesgo del asegurado en cuestión. No solo cuántos kilómetros recorre, sino qué velocidad promedio y máxima es su velocidad habitual,
hábitos de conducción, como el tipo que acelera y frena todo el tiempo, maniobras de encierro, lugares por donde transita, tiempo del día, o si transita de noche. Para esto se utilizan distintos dispositivos de captura de datos. Uno muy conocido es la black box o caja negra, que se instala en el vehículo, capta distintos datos, todos estos que mencionamos anteriormente, y los transmite a la aseguradora. El dongle, que es una especie de pendrive que se enchufa en el auto y recurre al sistema de diagnóstico del auto para extraer esta misma información a las que nos referimos recién. Después está el celular, muy importante por lo que voy a señalar después, y los dispositivos, los vehículos más modernos directamente transmiten a distancia información. Los Tesla transmiten información a distancia a la propia empresa Tesla y también al asegurador si fuera necesario. La clave de este mecanismo de esta modalidad Pay How You Drive es que estimula al asegurado a adoptar una actitud más prudente, porque tiene un aliciente económico para hacerlo, que es el poder pagar primas más bajas. Ahora, pasamos por último a la última etapa de evolución del seguro automotor basado en el uso que a mi modo de ver es el más interesante. El Manage How You Drive, o gestione cómo conduce. Las nuevas tecnologías le permiten a las aseguradoras ofrecer servicios de prevención proactiva a sus asegurados. Y esto se aplica no solo al seguro automotor, sino a todas las ramas del seguro. ¿Por qué yo destaqué antes la existencia del celular? Porque contrariamente a los otros dispositivos, el celular permite una comunicación bidireccional. El asegurado envía datos a la aseguradora y la aseguradora le puede enviar datos al asegurado. Entonces, vamos a ver cómo esto funciona. Tenemos dos modos en que el seguro basado en el uso contribuye a la prevención del riesgo. Por un lado, promueve un comportamiento menos riesgoso del asegurado. Por ejemplo, puede alertarlo sobre riesgos inminentes. Estás violando los límites de velocidad, estás frenando mucho. Mirá, se anuncia granizo, así que más vale correr a guardar el auto en el garage. Y también le puede suministrar incentivos para modificar su estilo de conducción. Técnicas como la gamificación, o sea, que es introducir técnicas de juego en conductas no lúdicas, en actividades no lúdicas. Entonces, yo lo pongo al asegurado a competir con otros asegurados y le voy midiendo su estilo de conducción, si frena y acelera, si respeta los límites de seguridad o no los respeta, y hago un panel una tabla de posiciones. Mirá, venís pésimo, venís cola, dentro de los 10 asegurados que están en tu grupo, sos el peor. Mirá, si mejorás estos parámetros, vas a poder pagar esta prima. De esta manera, yo estimulo al asegurado a modificar su conducta, de una conducta esencialmente imprudente a una conducta más prudente. Pero no solo eso, el seguro usage-based puede realizar acciones directas de mitigación del riesgo gracias a esta comunicación bidireccional. Por ejemplo, puede, y lo vamos a ver en ejemplos posteriores, por ejemplo, en base a la aceleración del vehículo, un camión, y a que detecta que el conductor se está durmiendo o está distraído, puede accionar y que va a impactar, es inminente su impacto contra el vehículo que lo procede, puede frenar el camión, puede accionar los frenos en forma remota.
Obviamente los beneficios de estos cambios trascienden el interés particular de la seguridad y se extienden a la comunidad en general. Vamos a ver ejemplos, ¿no?, de todo esto que hemos estado hablando. Hay una aseguradora americana, Church Mutual, que básicamente asegura centros de culto. ¿Cuál es la particularidad de los centros de culto? Tiene muy poco personal y ese personal solo está cuando se usan los centros de culto, normalmente los fines de semana. Entonces, si ocurre una rotura de un caño o congelamiento de ductos un lunes, el empleado recién se entera el sábado o el viernes, en el mejor de los casos, cuando el siniestro ya ha causado mucho daño. Entonces, estas coberturas tienen sensores y emiten alertas escaladas en base a esos sensores. Primero le avisan al encargado, después a su supervisor, después una agencia que se ocupa del mantenimiento de estos sistemas. Otra aseguradora de Hartford, que asegura empresas de construcción. Entonces, para prevenir daños causados por agua, entrega sensores y dispositivos que no solo permiten esas alertas similares a las que mencionamos recién, sino el cierre o remote de válvulas hidráulicas. Corto el agua, chau, no hay más daño. Y también utiliza, esto es muy interesante, utiliza dispositivos portables que tienen los trabajadores encima, para chequear si están utilizando equipo de seguridad y si están levantando pesos de manera ergonómica. Ustedes saben que hay maneras correctas de levantar un peso para no sufrir daño en la columna vertebral y otras incorrectas. O, por ejemplo, si se aventuran en un área insegura donde está vedado el ingreso a los trabajadores. Otra aseguradora, Nationwide, asegura flotas de vehículos comerciales. Y es muy interesante, tiene cámaras que enfocan tanto a la ruta como al conductor. Entonces pueden detectar, bueno, qué está pasando en la ruta, si se está aproximando peligrosamente al vehículo que lo precede, y también señales de cansancio o distracción del propio conductor. Y nuevamente envían estas alertas escaladas que les comenté. Y por último, una empresa de tecnología, Evo, que arma perfiles de salud de los asegurados de vida, recibe información de actividad física y salud a través de los relojes y elabora perfiles de cada asegurado. En base a eso, se pueden mandar mensajes con gamificación también para estimular conductas más saludables y además variar la prima que se cobra en base a la conducta del asegurado. Vamos un poco cerrando. Entonces, podemos ver que gracias a las nuevas tecnologías es posible detectar en tiempo real la posibilidad de que ocurra un siniestro y evitar que suceda. Como tenemos en esta imagen a la derecha, ¿no? Todo siniestro tiene un efecto dominó. O sea, una vez que ocurre, genera una serie de daños, como fichas que van cayendo una tras de otra. Entonces lo importante, más que reparar el daño de todas las fichas caídas, es evitar que la primera ficha caiga, o sea, evitar que ocurra el siniestro. Entonces las aseguradoras, mediante este seguro usage-based, pueden pasar de la mera indemnización del daño a su prevención. El seguro tradicional, el que todos conocemos, consiste en transferir el riesgo, pero básicamente el riesgo del impacto financiero del siniestro de las aseguradoras. Pero el impacto financiero es solo una parte del problema. Si yo pierdo un brazo en un accidente, puedo cobrar una indemnización dineraria, pero el brazo no lo recupero. Si me muero, mi familia pierde un marido, un padre, o sea, se destructura se afecta la estructura familiar, y el aspecto financiero es solo uno de los aspectos. Como nos enseñan los grandes daños ecológicos y los accidentes viales así catastróficos, más vale prevenir que curar.
Y de eso se trata el seguro usage-based. Las aseguradoras podrán ayudarnos a evitar que el siniestro ocurra con gran beneficio para los asegurados y la sociedad en su conjunto. Bueno, muchas gracias. Si ustedes me permiten una breve escala técnica, yo ya estoy abierto a preguntas, a todas las preguntas que quieran hacer. ¿Me esperan un segundito, por favor? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Tómate tu tiempo. Muchas gracias. Hola. Silvia, ¿puedo decir Sí, algo de intermedio que sí, se hizo? sí, cómo no. Bueno, quiero comentar que todos los que son asociados a IDA están empezando a funcionar los grupos de trabajo. Aquellos que se anotaron en el grupo de trabajo de nuevas tecnologías, el jueves 17 se va a hacer la primera reunión, ya fue publicitado, se mandó un mail para que puedan incorporarse aquellos que deseen concurrir, donde supongo que, bueno, yo creo que Celeste andaba por acá, ¿no? Que a lo mejor Sí, puede hola, decirnos buenas. algo. Buenas, Decirnos ¿cómo están? algo. Bien. Espero que bien, no sé si me escuchen. Bien, pero obviamente están todos invitados. Estaremos con Martín y con Pablo Celestino eh, para darle, digamos, inicio formal a las actividades. Hay muchos de aquí, Juan Ignacio, lo vi a Guido, estaba también por ahí Flor, no me quiero olvidar de nadie, pero también andaba María Paula, está ahí, así que, pero cualquiera que se quiere sumar al Bueno, grupo todavía está a tiempo. disculpen disculpen la... A ver, ¿cómo dejo de compartir? Bueno, eso sabrás vos. Sí, sí, debiera saber, ¿no? A ver, estoy compartiendo pantalla, diablos. Sí. Pausar el Sí, uso compartido. Ahí está. ¿Volvimos a la normalidad? No. No. no, Qué sé sí, yo, sí. sigue estando. A ¿Viste ver. donde dice Share Screen? Sí. Tenés que apretar ahí, creo que se vuelve. A ver. Compartir sonido. Diablos. Bueno, ya lo vamos a arreglar de otra manera. Por empezar voy a Va cerrar. el cursor abajo de todo, mire, Ahí ahí está. está la Ahí barra. está, Ahí ya está. estamos. Ahí está, sí. Bárbaro. Ahí está. Quedo a disposición. Bueno, Bien, ¿puedo hacer una Martín. pregunta? Sí, dale, Susana, empezando. Una pregunta cortita. Es muy interesante todo lo que contás y puede servir, es un avance importante. Te pregunto, ¿están dadas las condiciones en nuestro país para que se aplique este tipo de metodología? Yo creo, no fue objeto de esta charla, pero yo creo que es importante en estos mercados tan regulados que haya un espacio de experimentación, o sea, lo que se llama sandbox, ¿no? El corralito de arena donde las empresas que quieren probar nuevos productos en condiciones de seguridad lo prueban y tienen regulaciones más amigables en un periodo corto determinado para poder probar. Yo creo muy importante que para todos estos nuevos productos la Superintendencia de Seguros desarrolle un sandbox. Ya lo hizo Brasil con gran éxito, ya va por su segunda ronda. Se lanzaron muchísimas nuevas empresas con productos nuevos, usage-based y on-demand. Y yo creo que sería importante en la Argentina, porque las empresas más instaladas, convencionales, no tienen mucho estímulo para innovar, ya conocen el mercado que tienen mucho para perder. Y los
Entonces es importante que se habiliten a pequeñas empresas, startups, que pueden perfectamente pertenecer a una empresa convencional ya existente, pero que van a tener reglas de juego. Es como la prueba clínica de una nueva vacuna, ¿no? Y yo todavía no conozco todos los riesgos y no sé cómo puede funcionar, pero entonces hago un número limitado de pacientes que aceptan vacunarse, dan un consentimiento, digamos, quizás renuncian a ciertas consecuencias si todo se realizó en base al protocolo previsto. Bueno, el sandbox es lo mismo. Yo creo que es un instrumento muy, muy útil y eso debiera ocurrir, me parece, para que sea posible el desarrollo de estos productos. Gracias. Hola. Sí, Carlos. ¿Puedo hablar? Te oigo, hola. Carlos. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bien. Martín, mientras iba hablando iba recordando algunas cosas, justamente cuando hacías alusión al plazo en el tema del contrato de seguro, el año, o que puede ser menor. En el 19 en el Congreso, entró ya con un visto de la Asociación Argentina de Seguro, una modificación que después se retiró, claro, se retiró, duró poco y se retiró, donde ya se hablaba del seguro obligatorio que podía pactarse plazo menor a un año, de acuerdo al artículo 68. Digo esto para que justamente tiene que ver con la economía de la prima para que sea contratada obligatoriamente. Otro. En Suiza, te estoy hablando hace 20 años atrás, pariente mío, tenía moto y auto, soltero, trabajando en una empresa, ingeniero, etc. Cuando llegaba ya el invierno, para no tener el seguro o evitar el pago del seguro, eso que vos comentabas que es una información automática, ahí le pedían que tenía que desarmar, sacarle las dos ruedas a la moto. Tenía que sacar la rueda. Lo tenía que verificar y entonces dejaba sin pagar la póliza. 20 años atrás ya se hacía eso. El otro, veo que el tema del uso de Uber, porque realmente me han hecho una fama enorme, el Uber sin H, esa aplicación que comentás, que el auto sea privado y pueda comercializar esa etapa es fantástica. Fantástica por la superpoblación que tenemos de automotores en Argentina. Ya estamos en los 16 millones de automotores. Y si ponemos la motocicleta, o sea, digamos que hay un uso que se le puede dar. Y el punto final, recordarte, porque esto, justamente esa, vamos a decir, la posición consumerista y la posición contractual del seguro, el tema de la vigencia y el corte de la vigencia, el botón de baja, el botón de baja, que lo aprobó la Secretaría de la Competencia y es para aplicar seguro, es para aplicar seguro. Eso me parece maravilloso, maravilloso que se pueda hacer automáticamente. Entonces ahora te cuento mi caso, el Uber con H. Yo tengo dos autos en la misma compañía. Uno tiene 14 años, que lo amo, es un Honda Civic, y tengo un Toyota, 7 años. Tuve dos siniestros donde me chocaron de atrás, uno y el otro. Como me llega por débito automático, me pareció muy salado ya seguir pagando 50.000, 55.000 pesos cada 30 días. Me presenté e hice el planteo de tu conferencia. Yo lo uso poco, Entonces me tomaron el kilometraje y no daba que hacía, ni llegaba a los 10.000 kilómetros anuales. Conclusión, es para
decir que las compañías tienen corazón. Un corazón. Me redujeron 20% la prima de los 2 autos, que significa 8.000 pesos por mes menos. Eso quería comentarte, cómo es la aplicación cuerpo a cuerpo para tramitar este tipo de ventajas, como si diferenciales del subsidio cruzado que estabas comentando, que lo tramité personalmente y boca a boca se solucionó de esa manera. Y te felicito, Martín, está en el futuro, está en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Ay, voy Carlos. a seguir tu consejo, voy a seguir ese consejo. Nosotros usamos solo los domingos. Bueno, piensen ustedes esos ejemplos, el ejemplo que dio Carlos de tan artesanal. Bueno, con el seguro usage-based es instantáneo, es información constante y además la aseguradora cada vez tiene más información para medir bien el riesgo, porque no es, digamos, ponele que lo usás solo los domingos, pero salís y corres picadas. Bueno, todas estas son informaciones relevantes que con el seguro basado en el uso la compañía tiene, y es un estímulo muy grande para que el asegurado modifique su conducta. Por eso yo creo que va a ser una verdadera revolución en términos de prevención de daños, si las compañías lo aprovechan y se animan a desarrollar productos. Ahí está, Una pregunta. está Daniel levantando tu socio, Carlos, está levantando la mano. Dale, Daniel. Primero la gente mayor. Ay, qué malo que sos. No, primero felicitarlo a Martín por 2 cosas, por el tema tan innovador y segundo por la forma de exposición también. Y un tema, yo ingresé un poco más tarde, no sé si hiciste referencia, Martín, al tema que te voy a plantear, que es el tema de los datos personales que se derivan, es decir, la información personal, si hay recaudos para proteger esa información personal y que se recaba a partir de esos mecanismos, porque implica meterse estar constantemente en la vida de la persona, por lo menos en muchos aspectos, por lo menos en el seguro automotor mientras usas el auto, por dónde andás, inclusive hasta con quién andás, qué sé yo, no sé. Entonces me parece 2 cuestiones, los recaudos contractuales de autorización y en segundo lugar la protección de esos datos, ¿no? Bueno, eso es esencial y es una preocupación universal que se señala una y otra vez cuando se habla de estas nuevas tecnologías y esta nueva modalidad. Como vos decías, en términos contractuales, la aseguradora tiene que asegurarse que tiene todos los consentimientos en cuestión. Tiene que tener en cuenta, por ejemplo, que el uso de la imagen no se entiende consentido por el hecho de estar en una relación contractual. Tiene que ser expreso por el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, contractualmente se tienen que tomar todos los recaudos y tecnológicamente también. Ustedes imagínense, en febrero una aseguradora de primera línea tuvo un ciberataque donde fueron secuestrados datos de sus asegurados. Bueno, eso puede producir un enorme daño a los asegurados. Y eso que todavía no se utilizan técnicas de recabación de datos así masivos. Es muy importante ese tema y además es importante tener en cuenta que la carga de preservar esos datos y otorgarles seguridad está a cargo de la aseguradora. Y además, bueno, hay un proyecto en el Congreso ya para ayornar la ley de datos personales, así que va a ser mucho más exigente que la ley actual, previendo todas estas nuevas tecnologías. Así que sí, es un punto muy importante.
Sí, que yo quisiera hacer una pregunta, un par de preguntas, ¿no? Primero, agradecerte, Martín, la verdad, muy bueno. Es como que entramos en un mundo distinto, ¿no? Es como que estamos en la frontera de lo que va, porque también estamos un poco en el aire y ahí va mi primer pregunta, ¿no? Si vos cuando pensás todos estos esquemas, y por así, como si de pronto estuviéramos en un mundo mágico, tuvieras la varita mágica, ¿pensás que necesitaríamos algunas modificaciones legales o algunas regulaciones que permitan, primero que permitan, recién hablaste de sandbox, ¿no? La Sí, realidad es que es algo que tendría que ser algo pretoriano por parte del supervisor, porque no está así es, previsto en la así ley, es, ¿no? así Eso, es. eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, una cosa que me vino a la cabeza cuando hablas este, de este tema es que si yo soy un asegurado que se comporta bien, voy a ir directamente a estos seguros porque sé que a la corta o a la larga voy a conseguir buenos descuentos, Sí. ¿no? Pero, por supuesto, si soy un asegurado que me porto mal, voy a ir a una compañía que no tenga estos sistemas. Entonces, a Sí. veces, el que no sea un sistema generalizado puede generar una antiselección en cuanto a quién va a una compañía y quién va a otra, ¿no? Mm. Esos dos puntos me Bueno, saltaron frente habrá a que ver cómo son los posición. resultados de la compañía que adopta estos nuevos productos y la que no lo adopta. Entonces también lo que va a incidir es que si aumenta la eficiencia y la rentabilidad de las compañías que se aventuran en estos nuevos productos, las compañías que no los incorporan van a pensar en incorporarlos. Siempre va a haber diferencias en el mercado y va a haber compañías más jugadas y menos jugadas, pero yo creo que va a llegar un momento en que no vas a poder no incorporar. Es como, hay cosas que no podés dejar, servicios que no podés dejar de prestar. Hoy en día, una empresa que vende empanadas, pero no tiene ningún acuerdo con Rappi ni ningún sistema de delivery, y va a vender muchísimo menos que la otra. O sea, digamos, esta digitalidad en la que vivimos implica que llega un momento que el que no está en el mundo digital y desaparece del mapa, desaparece del radar. Estoy hablando de las empresas comerciales que no están digitalizadas. Me parece que eso va a ser un estímulo muy grande y que va a venir mucho más rápido de lo que pensamos. Yo creo que algo que no nos damos cuenta es la velocidad con que evoluciona todo esto. En el 2029, según Ray Kurzweil, las computadoras van a haber pasado el test de Turing, o sea que vos chateando con un ser humano y con una computadora sin saber cuál es cuál, no vas a detectar a la computadora. 2029, dentro de 6 nada. años. O sea, entramos en un proceso de aceleración muy grande de los avances y va a ser muy fácil perder el tren si uno no está atento. Y respecto de la parte del- de la contención legal, No soy partidario, salvo lo que dije del sandbox, y tiene que haber un espacio de experimentación. La medicina nos muestra que es conveniente. Este, yo soy partidario de ir con prudencia, digamos. Hay normas generales sobre ética de la inteligencia artificial, seguridad de la inteligencia artificial, que sí es importante, ¿no? Normas como preventivas, ¿no? La obligación de cualquier empresa que maneja muchos datos de comunicar cualquier filtración. Esas normas sí deben ser incorporadas. Pero, por ejemplo, en términos de responsabilidad civil, para mí el Código Civil está perfectamente preparado para tratar estos temas. El tiempo dirá si necesitamos ajustes, pero, digamos, antes de conocer
bien cómo se desenvuelve la tecnología y estos cambios, no está bueno legislar a ciegas, digamos. Yo soy partidario de los que los sajones dicen wait and see, esperar y ver, ¿no? Y ya vamos a ir ajustando, me parece. Una pequeña acotación, buenas tardes amigos, respecto a lo que Hola. planteaba Carlos. Tenemos que tener presente que ya Isaac Alperín había pensado algo de todo esto. Vos fíjate, va a volver a ser el ave fénix, el artículo 15, segundo párrafo, que determina que cuando el asegurado no hace una declaración, una información o una denuncia, se presume legalmente que la compañía sí está informada cuando tiene acceso a dicha información. Así que fíjense ustedes, amigos, qué interesante va a ser todo esto, que como bien planteaba Martín, todo lo que está en la nube, todo lo que está en Big Data, si la compañía de seguros tenía acceso a dicha información, vamos a tener que reanalizar el tema de reticencia, agravación del riesgo, denuncia del siniestro, habida cuenta que si se queda acreditado que la compañía de seguros tenía acceso a dicha información, esa información ya estaba en poder de la compañía de seguros. Vamos a tener muchas cosas para debatir muy interesantemente. Absolutamente. Absolutamente. ¿Alguien más? Hola. Solamente del seguro, o hablemos de la seguridad social, el tema salud, esa parte preventiva de la Big Data, la nube y todas esas cosas, de las condiciones de salud de la población, porque se pueden prevenir también enfermedades de acuerdo a la información que se tiene del estado de salud en distintos grupos etarios. Ahí sería la salud verdaderamente... Absolutamente. Bueno, en Japón hace rato que los inodoros transmiten información de la secuencia, de la frecuencia con que el usuario lo usa, y entonces en poblaciones más vulnerables, de edades avanzadas, suena una alarma. Entonces, realmente, no solo en ese sentido se va a modificar mucho, sino que la inteligencia artificial, bueno, ya en pruebas concretas muestra ser más certera en el diagnóstico de imágenes, en el análisis de imágenes que el ser humano. Entonces, va a haber una gran revolución en términos de salud de la población. Sí, sí. Absolutamente, sí. Coincido, Carlos. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Martín. Bueno, muchas gracias por No, gracias a vos. Hoy. Excelente tu disertación. Siempre se gusto. La disfruta. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Muchas gracias, de un mucha placer para Muchas gracias. Y excelente la disertación, y te agradecemos en nombre del Instituto de Rosario tu charla, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todos. Bueno. Gracias, Martín. Muy bueno. Felicitaciones. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muy bueno.